¿A quiénes representan los sectores que aquí se han opuesto claramente a esta reforma? Representan a los banqueros, a los oligopolios, a las corporaciones nacionales y extranjeras, y por eso se expresan como se expresan. Más aún, ellos mismos comportan este interés. Aquí fue ponente negativo y en nombre del pueblo, el dueño de un banco. A pocos minutos, ese banco se llama Serfinanza y se comportó en la pandemia de la misma manera que el resto del capitalismo financiero, derivando pingües ganancias mientras el pueblo se moría en sus casas de hambres y la micro y pequeña y mediana empresa cerraba. Serfinanza, para ser más exacto, que habló por boca de Cambio Radical, acaba de hablar. ¿Qué hizo en pandemia? Cuando el Estado le proporcionó recursos públicos para que lo prestara a menos tasa de interés a los sectores sociales y empresariales, burló la norma de Duque y de Bancoldes en esta pandemia. Lo hizo pagando por encima de la tasa ordinaria que debería cobrar, burdamente, y Duque lo protegió. Yo hice la denuncia. Yo, señor Char, lo descubrí a usted en la Comisión Cuarta, en semejante, digo, a los dueños de Serfinanza, que es su familia, en semejante trapisonda. Bien denuncié que en medio de la pandemia el mismo banco, Serfinanza, de propiedad de los Char, cobraba solicitudes de crédito a las gentes empobrecidas del país por 32.000 pesos. Y que como los demás, en Colombia, fíjense usted, fue casi que el único caso en el mundo donde el capitalismo financiero repartió ganancias en medio de la pandemia mientras se desplomaba la economía por la que tanto dicen respirar y suspirar, y mientras el pueblo se sacrificaba. No, esta reforma es rotundamente distinta de las de ustedes, señores, y por eso merece el abrazo y el acompañamiento popular. Muchas gracias, presidente. Me sorprende esta intervención que hace este señor Wilson Arias sobre mí y sobre mi familia. Yo hice una intervención aquí sobre lo que yo pienso de esta reforma tributaria, que la considero que no es estructural, que realmente no tiene ninguna conexión con el sector productivo, está desconectada del empleo. Pero si usted me pregunta a mí por la pandemia, Arias, ¿qué hizo usted durante la pandemia cuando nosotros aquí votamos, por ejemplo, para que los colombianos tuvieran la vacuna? Usted votó en contra de la vacuna. Usted votó en contra del PAEF para que las empresas que estaban a puertas de perder empleo no perdieran empleo. Además, mi familia es una familia que durante 60 años produce y genera más de 20.000 empleos directos en este país. Y yo me siento orgulloso de ser representante. Además, yo estoy aquí en representación, permíteme, yo estoy aquí en representación de 105.000 colombianos que votaron por mí. Y yo los represento a ellos y principalmente en el departamento del Atlántico, que es donde yo hago la política. Entonces yo le pido a usted que me respete y que respete al nombre de mi familia. Y si Serfinanza, si usted tiene alguna duda sobre los negocios de mi familia, vaya y ponga las denuncias que tenga que poner. Todas las denuncias que quiera. Ponga la denuncia que quiera. Parece, presidente, que resulta incómodo para el partido de gobierno que pensemos distinto en la discusión de este proyecto, que hayamos pensado distinto en la discusión de otros proyectos. Esa es la democracia. Ustedes durante mucho tiempo, doctor Inti, ejercieron la oposición, hoy ejercen el gobierno. Respeten a la oposición, como por lo menos en mi caso lo hice durante tanto tiempo con muchos de los miembros del Polo Democrático, hoy con los miembros del Pacto Histórico. Nosotros nos sentimos orgullosos de lo que ha hecho Germán Vargas y el Partido Cambio Radical, no solamente la revolución en la infraestructura, la revolución en la vivienda, la revolución en los acueductos y en el saneamiento básico, que su ministra de Vivienda hace un par de días reculó y dijo que iba a asumir como propio el programa de Mi Casa Ya, que de alguna manera coordinó este partido bajo la presidencia del doctor Juan Manuel Santos. Así que me parece que el día de hoy vale la pena permitir el debate, como usted lo dice, presidente. A mí me encanta que el doctor Inti, que el doctor Wilson tengan la posibilidad de expresarse. No les haga malas caras desde el atril,
déjenlos participar y permitamos lo que la democracia necesita, que es muy importante. Seguramente muchos de ellos tendrán que salir a defender al exalcalde de Bogotá, al doctor Samuel Moreno, que es el ideólogo del carrusel de la contratación, que acabó con esta ciudad, que se robaron la 26 y que desarrollaron muchas actividades que hoy los tiene tras las rejas. De eso se trata la democracia, porque como se lo dije al señor ministro de Hacienda, en política la responsabilidad política existe y uno debe asumir todas y cada una de las causas y de los hechos que defienden sus partidos de manera permanente. Esta no es una reforma social, no es una reforma equitativa, es una reforma que le va a causar gravísimo daño a las personas más pobres del país.